Estamos agradecidos al Señor en esta noche, como cada día de nuestras vidas. Y por gratitud estamos aquí. Amén. Es lo que nos impulsa, la gratitud. Venía escuchando hoy mientras venía en mi vehículo hace un rato, la predicación que salía en la radio del hermano David Diamond, y él decía, ¿no? Hablaba de la perseverancia, perseverar en buscar a Dios, y hablaba de la gratitud, que ese debe ser el motor que nos impulse a cada uno de nosotros. Amén. A buscarle a Él, a servirle, a adorarle, a hacer lo que hagamos, lo que el Señor ponga en nuestras manos. Amén. Y gracias al Señor porque Él nos da este privilegio. Él podría hacerlo todo sin nosotros, como en un principio, con su voz, con su mandato, pero Él ha decidido incluirnos en sus planes. Y eso es lo sobrenatural, eso es lo realmente sorprendente, ¿no es cierto? No que nosotros queramos servir a un Dios todopoderoso y grandioso, sino que Él quiera incluirnos en sus planes a cada uno de nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos al Señor? Voy a invitar a mi hermano Marcos que esté pasando aquí, él me va a ayudar con la lectura de la palabra. Y agradecidos al Señor por todo lo que podemos hacer, confiando en Él, con su provisión, con su bendición. El día domingo y en estos días estamos dándole al Señor ofrendas especiales, conforme a lo que el Señor despierta en nuestros corazones a hacer, ¿no es cierto? Estamos encarando una de las etapas grandes de la obra y caras, y por la gracia del Señor y también de parte nuestra, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de administrar y de ser los administradores de la gracia divina, en lo cual incluye también lo económico. Es parte de la gracia del Señor eso, y hay que tomarlo de esa forma. Y hacerlo con honestidad y hacerlo también con disciplina y con sabiduría, pidiendo siempre sabiduría al Señor para movernos en las aguas tempestuosas de la economía argentina, de siempre, ¿no? De siempre. Pero tanto en la obra del Señor como en ustedes, en sus economías personales, en sus hogares. Cuando nosotros nos atrevemos a probar a Dios, y no es atrevimiento de mala educación, sino que el Señor nos invita a probarlo a Él. Y cuando le creemos y le pedimos también la inteligencia y la sabiduría para administrar, porque es necesario, Dios puede, y Dios de hecho lo hace, sorprendernos. Amén. Dios puede sorprendernos de mil formas, de donde no esperamos y demás. Y en estos días estamos con ese propósito. El domingo vamos a ampliar un poquito más y vamos a hablar un poco más de lo que estamos haciendo, pero es otro de los grandes pasos que eran necesarios en la obra del Señor. Así que los animo a servir al Señor de esta forma también. Siempre que nos juntamos a trabajar con un grupo de hermanos en la obra, hablamos del cuidado, ¿no? De las cosas, de los materiales y demás, y que somos responsables de administrar todo esto, ¿no? Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que todos estamos de alguna forma sirviendo al Señor. Hablamos con los hermanos, si no hubiera un pueblo que se esfuerza y con sus diezmos, sus ofrendas, están empujando la obra, nosotros no tendríamos nada aquí para hacer. No todos pueden estar en la construcción, pero todos de alguna forma están. Pero la mirada va más allá, y esto siempre lo remarcamos. Nosotros estamos mirando por vidas, por almas. Amén. La iglesia de Cristo son personas, somos nosotros. Y el templo cobra importancia justamente porque reúne a la familia de Dios. Amén. Y estamos pensando no solo en nosotros, no solo en nuestras familias, no solo en estar más cómodos, sino que estamos pensando en nuevos hijos. Amén. Ayúdenos a orar en este sentido, nuevos hijos. Almas que corran a los pies del Señor, que le conozcan. Quizá parte de su familia por la cual usted está orando, también piense en ellos, pero hágalo con fe. Amén. Hágalo con fe. Pero de algo le puedo garantizar, Dios es fiel. Dios no falla. Aquellos que le creen al Señor, Dios no les falla. Y Dios no espera
un tiempo propicio para decir, lo voy a bendecir cuando las cosas estén bien. Él en todo tiempo es fiel, en todo tiempo es poderoso, y en los tiempos difíciles esas son las aguas donde a Dios más le gusta mostrar su poder. Amén. Cuando no queda duda de que es Él. Así que confíe. Amén. Confíe en el Señor, y todo lo que el Señor ponga en su corazón, hágalo con fe. ¿Sí? Nosotros, usted sabe bien que en esta iglesia creo que uno de los temas que menos se habla es del dinero. Es parte de la doctrina y se debe hablar y lo hacemos, pero no estamos todo el tiempo con eso, ¿no? Y tampoco presionando ni poniendo cifras, los que tienen que poner, o poniendo filas, armando filas de quién pone más, quién pone menos. Eso nunca fue nuestro espíritu, nunca fue nuestro estilo, porque no es tampoco el estilo bíblico. Dentro de la palabra todo, y lo predicamos sin temor. Fuera de la palabra, nada. Porque dentro de la palabra Dios se manifiesta y Dios respalda. Gloria al Señor. Estamos estudiando, ahora sí vamos a hablar de números, los números bíblicos, ¿sí? La gematría bíblica, un hermoso tema que nos lleva a las profundidades de la palabra del Señor y a reafirmar algunos conceptos bíblicos que usted y yo ya conocemos, otros los estamos aprendiendo, los estamos desarrollando, y quedamos que hoy íbamos a comenzar con esta parte que son las 42 generaciones. Hablando de números bíblicos, las 42 generaciones. Este estudio nos va a dejar muchas cosas. Preste atención a cada pasaje bíblico, hay un mensaje de Dios maravilloso, nos va a dejar muchas enseñanzas, nos va a revelar muchas cosas. A mí personalmente me encanta, ¿no? Bueno, todo lo que es la palabra del Señor, pero cuántas cosas podemos descubrir y profundizar en su palabra, y nos dejan enseñanza para nuestras vidas, nos dejan fortaleza. Amén. No salimos, cada reunión que estamos aquí, no salimos igual, salimos edificados por la palabra, por el Espíritu Santo, porque esta palabra es la espada del Espíritu. Vamos a leer como primer versículo, después vamos a desarrollar este pasaje, Mateo capítulo 1, versículo 17. Este va a ser un texto clave, pero luego vamos a desarrollar. Y hasta yo se los anuncié el miércoles pasado, vamos a analizar un poquito la traducción o las traducciones, ¿sí?, de la palabra de Dios, que es perfecta, que no tiene margen de error, pero la traducción a veces tiene algunas cositas que son buenas aclararlas, es bueno aclararlo. No obstante, jamás ponga en duda lo que usted tiene en su mano, la Biblia que usted tiene. Ya sea la Reina Valera 1909, la 1960, la Nueva Versión Internacional. Son versiones, aunque usted puede encontrar comentarios de todo tipo, opiniones de todo tipo, pero yendo a las bases y a los manuscritos, de dónde se tomaron y demás, son confiables, ¿sí? Por ejemplo, la Reina Valera ha enviado a millones de personas a la presencia del Señor. No es que los mató, al contrario, les dio vida, Mucha gente con esta palabra conocieron al Señor, experimentaron el Espíritu Santo, experimentaron milagros, experimentaron la paz en su corazón. ¿Cuál es el mejor índice de que estamos en lo correcto? Es el respaldo de Dios. Amén. El respaldo de la presencia del Señor es el mejor índice de que estamos en lo correcto. La discusión no es cuál es la religión perfecta o cuál es la religión que Cristo vino a fundar. Cristo no vino a fundar ninguna religión. Ninguna. No vino a fundar la Iglesia Católica. No vino a fundar la Iglesia Evangélica. Él vino a poner los fundamentos de una iglesia viva. ¿Sí? Una iglesia viva. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? No le voy a hablar de instituciones, le voy a hablar de personas, de individuos que hacen la voluntad de Dios. La Biblia claramente nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, así que cada uno de nosotros, si hacemos la voluntad de Dios,
somos iglesia verdadera. De eso se trata, no de liturgias nada más. Las liturgias pueden ser muy lindas, pueden ser muy solemnes, pueden ser muy bien organizadas y armadas, pero si salimos del recinto, del templo, evangélico, católico o de la religión que fuere, y las personas salen y siguen su vida como si nada hubiera pasado, ya está, ya cumplí con Dios, ya cumplí con la liturgia, me santifiqué, sus vidas no son transformadas, no hay una obra del Espíritu Santo, no sirvió de nada. Las formas no son lo importante, sino lo que transforma es lo importante. ¿Amén? Bien, así que tenemos una palabra maravillosa, pero cuando Dios nos va dando sabiduría y pone herramientas en nuestras manos para aprender y afilar el conocimiento de la Biblia, no hay que despreciar. ¿Amén? No hay que despreciarlo. Hay gente, hermanos nuestros, que por la persecución sobrevivieron con una hojita de la Biblia, escondidos en cuevas, y en esa palabra Dios los sustentaba con todo lo que ellos necesitaban. Pero si usted y yo, escuche bien esto, si usted y yo que tenemos la Biblia completa, nos quedamos con una hojita, vamos a estar famélicos, desnutridos espiritualmente. ¿Por qué? Porque tenemos todo en nuestras manos y no lo usamos. Todo lo que Dios pone en nuestras manos, lo que viene de Él, por supuesto, ¿no? Hay que utilizarlo y aprovecharlo. Las 42 generaciones, ¿sí? Vamos a leer en Mateo 1:17, así con el micrófono, Mateo 1:17. Leemos. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 14, 14 y 14. 42 generaciones. ¿Sí? Partes importantes y decisivas de la historia de la humanidad y de la historia del pueblo de Dios y de la historia de la iglesia en general están en estas 42 generaciones. Cosas trascendentales que sucedieron. Es un número clave, el 14 es el 7 por 2, el número de la perfección, el número de Dios por 2, el valor de la plenitud por 2. Y 14 es el valor numérico del nombre de David. Recuerden, siempre en hebreo. Estamos hablando de que los números nos pueden revelar palabras, como vimos en Apocalipsis, y las palabras también revelan cifras que tienen mensajes. Cuando tomamos la cifra completa, de repente David es 464, el 464 o 4 más 6 más 4, todo tiene un mensaje. Es así de rica y profunda la palabra. Es el valor numérico del nombre de David en hebreo. Y también es el valor numérico de Abraham. ¿Sí? Abraham, lo habíamos dicho ya, 2, 4, 8. Cuando usted hace la suma, da 14. El nombre de David, el nombre de Abraham, su valor numérico en hebreo, del alefato hebreo, nos da 14. Fíjense ustedes, 14 generaciones. Y los pone como punto de partida Abraham, ¿sí? David, la deportación de Babilonia, y trae como resultado esas 42 generaciones. ¿A quién traen como resultado? Al Mesías. Como dice un judío por allí, su majestad electo, Yeshua HaMashiach. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Ahora uno se tiene que preguntar, ¿no? En base a preguntas uno aprende. Preguntarse, ¿sería esto un anuncio profético de que, un anticipo de que 14 generaciones después de la promesa mesiánica, porque ahora vamos a hablar mucho de la promesa mesiánica, que Dios le hizo a Abraham, vendría otra promesa mesiánica a David? Y después, 14 generaciones después, vendría por la decadencia espiritual de Israel, vendría el cautiverio, que fue anunciado por los profetas, pero el pueblo fue tardo para oír.
hizo caso omiso a la palabra del Señor, y el ser tardos para oír al pueblo de Dios lo termina depositando en las manos de Satanás, que hace lo que quiere, como fue con Nabucodonosor, con los babilonios. Nabucodonosor destruyó el templo. Fue destruido el primer templo, el templo de Salomón, fue destruido por Nabucodonosor. Y después de esas 14 generaciones vendría el cautiverio, pero vendría una promesa en pleno cautiverio, una promesa de restauración, de liberación. El pueblo tendría que pasar por la disciplina. Vaya disciplina, 70 años de cautiverio, tremendo. Pero después del cautiverio babilónico, 14 generaciones más, vendría Jesucristo, lo cual se cumplió. Todo lo que Dios le prometió a Abraham se cumplió al pie de la letra. Todo lo que Dios le prometió a David se cumplió y se va a cumplir, porque todavía hay profecías que están por cumplirse al pie de la letra. Todo lo que Dios te prometió a vos y todo lo que me prometió a mí se va a cumplir al pie de la letra. Solo tenemos que preocuparnos en andar en sus propósitos, nada más, nada más. Y Él lo que tiene que hacer lo hace. Está garantizado. Si hay algo que tiene garantía eterna, es la palabra del Señor. Usted puede comprar productos chinos que le dicen tiene 6 meses de garantía, pero si a usted se le rompe, los chinos ni se enteran. Se tiene que hacer cargo del comercio, si es que se hace cargo, ¿no? Productos japoneses, alemanes, estadounidenses, 1 año de garantía, 1 año y medio. Los vehículos tienen su garantía, pero es todo temporal. El desgaste hace lo suyo. Hasta lo mejor puede tener fallas. ¿Cuántos llamados a revisión han tenido Mercedes-Benz, BMW? Todo lo humano es falible y desgastable, pero la palabra y las promesas de Dios tienen garantía eterna. Eterna. No caen en desuso. Usted lee la palabra y parece que está leyendo el diario de mañana, no el de hoy, el de mañana. No cae en desuso, no sale de moda. Usted ve reflejada la realidad en la palabra del Señor. Usted puede conocer el futuro. No necesita una bola de cristal. Con varios papeles impresos, con la palabra del Señor, le alcanza y le sobra. Tiene garantía eterna. Y la Biblia nos anuncia lo que va a pasar incluso por la eternidad, cuando este mundo ya no exista más. Gloria al Señor. Fortalézcase en la fe. Lo que Dios le ha prometido, si usted cumple su parte y no invalida el pacto de Dios, lo que Dios le ha prometido se cumplirá. Se cumplirá. Dios nos ha cumplido tantas cosas aquí en la tierra, pero aún las promesas por la eternidad y para la eternidad también se van a cumplir. Cuando hablamos de cielo nuevo, tierra nueva, hablamos del juicio final, hablamos de conocer a Jesucristo cara a cara. Usted no crea que estamos hablando de una fábula o un mito. Es una realidad. Es solo cuestión de tiempo. Entonces, 14 generaciones, los judíos también son muy estrictos y tienen una obsesión por la perfección numérica. Así como los suizos tenían esa obsesión por la perfección del tiempo y la puntualidad, los inventores del reloj, los más afamados del mundo, los relojes suizos, maquinaria suiza. Ellos tenían esa obsesión y gracias a esa obsesión, a esa sana obsesión, el tiempo puede medirse de una forma exacta. Y gracias a esa sana obsesión de los judíos por la perfección en los números, tenemos muchos mensajes en la palabra del Señor. 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta Cristo. ¿De qué generaciones está hablando? Justamente está hablando de la genealogía de Jesucristo, que usted la encuentra aquí en Mateo capítulo 1 y la encuentra en Lucas capítulo 3, que va a encontrar nombres diferentes porque en Lucas se abre por otra rama. Lucas
Hay gente que lee y dice, pero al final, ¿cuál es la verdadera genealogía? O la palabra del Señor pareciera tener contradicciones, porque Lucas tiene otros nombres, incluso el nombre del esposo de María, que fue... Bien, algunos están enterados que José era el esposo de María. Bien, el resto lo aprendió hoy. No tenga miedo de hablar, aquí no estamos para ni avergonzar ni verduguear a nadie. Lo mismo cuando se hacen preguntas, que alguno por ahí me dice después del culto, me dio vergüenza preguntar esto. No tenga vergüenza, sí, preguntando, aprendemos, equivocándonos, aprendemos. Para eso nos juntamos, ¿no? José, usted va a ver el nombre en la genealogía que está reflejada en Lucas, el nombre del papá de José es otro, del que está en Mateo. ¿Tengo su interés? Antes de meternos de lleno, porque este estudio les decía, es maravilloso, nos deja muchos mensajes, vamos juntos a hacer un análisis fino, de la traducción o las traducciones de la Biblia. Lo dejo bien en claro. No de la palabra, sino de las traducciones. Expertos lingüistas dicen, por ejemplo, que puntos, comas y demás no son traducción, sino interpretación del que traduce. De ahí ese dicho famoso de Jesús al ladrón que está al lado de él en la cruz y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay algunos expertos que dicen que hay un pequeño problema con esa coma. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pero el Espíritu Santo es tan sabio que no permitió que hubiese errores graves en las traducciones. Son cuestiones menores. Y alguno puede decir, pero ¿para qué sirve meternos en esas cuestiones? Bueno, encontramos un hombre que predicaba con denuedo, que se llamaba Apolo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, y él predicaba con denuedo la palabra del Señor y tenía una convicción tremenda, pero dice que los apóstoles lo escucharon, les gustó, dijo, este tiene mucho potencial, pero hay que ajustarlo. Y dice que lo tomaron aparte y lo expusieron más exactamente en la palabra. ¿Cuántos leyeron esto? En el libro de los Hechos. Lo afilaron más con exactitud en la palabra. Y cuando lo largaron a Apolo de vuelta, era mejor que antes. Y fue uno de los fundamentos de la iglesia, que tomaron el fundamento de Cristo, el fundamento que los apóstoles tenían. Apolo fue uno de ellos y es muy mencionado en las Escrituras. Vamos a leer la genealogía y vamos a contar. Vamos a lanzarnos a la tarea de contar las generaciones. Vamos con la primera parte. Léeme, Marcos, desde el versículo 1 hasta el 6, lentamente. Estamos en Mateo capítulo 1, ¿sí? 1 al 6. Sí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ahí está. Abraham, 1. Isaac, 2. A Jacob. 3. Y Jacob a Judá y 4. a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Judá, padre de Fares. Engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Engendró de Tamar, perdón, a Fares y a Sara. Vayan notando también esto. Es importante, el A o D, sí, cambia las cosas. Tamar fue la madre de Fares, ¿sí? Y de Sera, como está traducido aquí. Aquí vamos a empezar a notar nombres de madres que cada tanto Mateo incluye en la genealogía de Jesús. Eso, usted hoy puede decir, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que nos dice? Eso era disruptivo en su época. Los judíos no acostumbraban a poner en las genealogías importantes y sobre todo las genealogías reales a las mujeres. Si hablamos de machismo, ese tiempo era bravo con el machismo. Pero Dios creó al hombre y a la mujer, nunca fue machista y nunca reveló eso en su palabra.
De hecho, muchos sabios judíos criticaban esto, que empezó a poner nombres de mujeres, y nombres de mujeres que más adelante en este estudio, que nos va a llevar por lo menos 3 o 4 miércoles, vamos a ver quiénes eran y qué historial tenían. Entonces tenemos Abraham, 1, padre de Isaac, 2 generaciones, padre de Jacob, 3 generaciones, padre de Judá y de sus hermanos, 4 generaciones. Judá, padre de Fares, 5 generaciones, y de Sera, pero va a seguir por Fares, cuya madre fue Tamar. Ahí tenemos 5. ¿De quién fue padre Fares? Fares a Esrom y 6. y Esrom a Aram. 7. Aram engendró a Aminadab. 8. Aminadab a Nazón. 9. Y Nazón a Salmón. 10. Salmón engendró a Rahab. De De Rahab a Boz. Boz engendró Ahí de está. Ruth a Obed. Y De Rahab, Obed 11. a Isaí. 11. Boz, padre de Obed, 12, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, 13. Y Isaí engendró al rey David. ahí está, frenamos ahí, 14. ¿Estamos bien? 14 generaciones, era desde Abraham hasta David. Ok, perfecto. Ya tenemos la primera sección. Seguimos con el versículo 6. Aquí viene ahora desde David hasta la deportación de Babilonia, las otras 14 generaciones. Isaí engendró al rey David. Bien, ahora, ese era el número 14, David. David fue padre de Salomón. 1. De la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam. 2, Roboam a Abías. 3, Y a Abías a Asa. 4, Asa engendró a Josafat. 5, Josafat a Joram. 6, Y Joram a Usías. 7, Usías engendró a Jotam. 8, Jotam a Acaz. 9, Y Acaz a Ezequías. 10, Ezequías engendró a Manasés. 11, Manasés a Amón. 12, Y Amón a Josías. 13, Josías engendró a Jeconías 14. y a sus hermanos. Bien. Y a sus hermanos, ¿y qué En más? el tiempo de la deportación Ahí a está. Babilonia. Se cumplieron las 14 generaciones, vino la deportación a Babilonia. Ya vimos 14 y 14, ¿sí? Contamos juntos. Seguimos con el versículo 12. Ahora viene, tiene que haber 14 generaciones desde la deportación hasta que vino Cristo, hasta Cristo incluido. Tiene que haber 14 generaciones. Vamos despacito. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel Salatiel, 1. Jeconías ya lo contamos en el grupo anterior. y Salatiel a Zorobabel. 2. ¿Se acuerdan de Salatiel y Zorobabel, no? Hombres que Dios usó en la reconstrucción del templo, en los tiempos del segundo templo, en los tiempos de Esdras y Nehemías. Bien, dijimos entonces, Salatiel 1, Zorobabel 2, Zorobabel engendró a Abiud, 3, Abiud a Eliakim, 4, y Eliakim a Azor. 5, Azor engendró a Sadoc, 6, Sadoc a Akim, 7, y Akim a Eliud. 8, Eliud engendró a Eleazar, 9, Eleazar a Matán, 10, Matán a Jacob. 11, Y Jacob engendró a José, 12, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 13. Contamos juntos, ¿no? 13 generaciones. 14 tenía que haber. Como verán, Marcos lo leyó en la versión 60. Yo tengo aquí la NBI. Tengo la NBI, todavía una revisión del 2022. La de, creo que del 2000 o del 99, dice exactamente lo mismo. Y todas las versiones que yo he revisado
me tomé la tarea de contar sigilosamente y me falta una generación. Los judíos son muy inteligentes y muy hábiles en el debate, y a un judío mesiánico muy conocido, hace algunos años atrás, le hicieron un desafío, un rabino en Jerusalén. Le dio la Biblia, la 60, la Reina Valera, que es la más usada hasta hoy por el pueblo cristiano evangélico, y dice: ustedes dicen que Jesús tiene que ser descendiente de David, descendiente de la tribu de Judá, según la carne. ¿Qué es según la carne? ¿Qué significa esta expresión bíblica? En lo biológico, en lo sanguíneo. En lo humano, en lo biológico, en la descendencia biológica. Según la carne, porque Pablo lo dice a los romanos en Romanos 1, capítulo 3, según la carne, Jesucristo tiene que ser descendiente de David, o de la tribu de Judá, de donde viene David. Y le dio la Biblia y dijo: demuéstrame con tu Biblia que Jesús es descendiente según la carne. Si tú me demuestras con tu Biblia, yo creo que Jesús es el Mesías prometido. Si tú no logras demostrármelo, seguimos cada uno nuestro camino. 10 años le llevó a este judío mesiánico, a este hermano de la fe, porque cuando se puso a contar las generaciones, el rabino muy inteligente dijo: no hay forma que pueda demostrar que Jesús era hijo de David según la carne. No hay forma. ¿A usted se le ocurre otra idea para demostrar que Jesús, según la carne, era descendiente de David? ¿Tiene algún versículo bíblico clave que haya encontrado por allí? Y alguno me puede decir: José. No. José era descendiente de la tribu de Judá, pero no fue el padre biológico. Y aquí lo que está diciendo Jacob, padre de José, que fue el esposo de María. María es mencionada como una esposa, como fue mencionada Ruth, Rahab, Tamar, etcétera, ¿no? Pero no está en la genealogía de Jesús. No está en la descendencia. Porque ¿cuál es el único contacto biológico que Jesucristo tuvo con la humanidad? Fue la mamá. Por eso la palabra profetizó que de la simiente de la mujer iba a ser el único caso en la historia de la humanidad que la simiente de la mujer, porque la simiente la pone el hombre, de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador, el Mesías prometido. ¿Ok? De la simiente de María. Pero aquí María no está en la genealogía de Jesús. María fue la madre, pero habla de José, que fue esposo de María. Y nos falta una genealogía. Entonces, ¿cómo demostramos que Jesús, según la carne, y ahí está el punto, tenía que ser según la carne descendiente? Como María no está en la genealogía de Jesús y José no participó en el embarazo de María porque fue por obra del Espíritu Santo, ¿cómo demostramos que Jesús, según la carne, vino de la descendencia de David? María no está en la genealogía de Jesús. Está mencionada como esposa de José. ¿Alguna otra idea? ¿Quién fue el papá de María? ¿Figura acá el papá de María? Pero que Jacob fue padre de José, esposo de María, no de María. Bueno, no, ya está, ¿no? Basta de suspenso. Esto va a ser un programa de televisión. Lo que vos dijiste, Rodo, justamente ahí está la clave, pero no está en la Biblia. Por eso cuando te dicen demostrarlo con tu Biblia, no hay forma de demostrarlo con el escrito. Resulta, y esto más adelante en el estudio vamos a ver los objetivos de cada evangelio. Vamos a ver cuál era el target, cuál era el objetivo de cada evangelista cuando escribe su evangelio, porque claro,
Nosotros todos tenemos en la palabra del Señor, en el canon bíblico, tenemos Mateo, Marco, Lucas, Juan. Algunos de ellos fueron apóstoles, otros no. Hay evangelistas como Lucas, por ejemplo, no fue apóstol de Cristo. Pero cada uno lo escribió con un objetivo en particular. Vos te debes acordar esa clase. Mateo está enfocado al pueblo judío. Marcos está enfocado a los romanos. Lucas está enfocado a los griegos. Y Juan fue escrito y está enfocado a toda la iglesia de Cristo de todos los pueblos y naciones, a la iglesia universal, a la iglesia mundial de Jesucristo. El Nuevo Testamento, sabemos que fue escrito mayormente en griego y en arameo, ¿sí? El arameo hoy es una lengua muerta. Por eso fue una obra de arte lo que hizo Mel Gibson con La Pasión de Cristo, de filmar la película en idiomas originales. Nunca se había hecho. Esa película está hablada en griego y en arameo. Reflotaron el arameo para la película. Una cosa que el que sabe valorar el arte, ¿no? y esas bellezas lo puede valorar. Bien, pero resulta que Mateo fue, volvemos a lo mismo, fue dirigido, enfocado al pueblo judío. Mateo originalmente fue escrito en hebreo. Mateo no fue escrito originalmente en griego. Años más adelante se traduce al griego. Mateo fue escrito en hebreo y el que tradujo al griego ya cometió un error. Y justamente esa es la clave, Rodolfo. Aquí estamos viendo, en la NBI, en otras versiones, en la versión 60, estamos viendo Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y nos falta una generación. Hay 14, 14 y 13. La Biblia no tiene fallas, y menos un judío se le va a escapar un número. Olvídese. En todos los sentidos, para los números, los judíos son estrictos. ¿Sí? ¿Cómo se les pudo haber escapado una generación? Porque José, dicen nuestras versiones, fue el esposo de María. Es una mala traducción. Es una mala traducción española tomada de los textos griegos, que a su vez fue traducido del arameo y que a su vez fue traducido del hebreo, idioma en el cual se escribió originalmente el Evangelio de Mateo. Ahora, ¿cómo descubrimos esto? Gracias a Dios por la sana obsesión de algunas personas que se meten a profundizar y a investigar, y un experto lingüista conocido internacionalmente, Nehemías Gordon, un hombre que le falta así un empujoncito para reconocer a Jesús como Mesías. Es un judío que, para que usted se dé una idea, su papá, cuando él iba al jardín de infantes, al kindergarten, le pagaba a un rabino para que en los recreos le enseñe la Torá. Este hombre es un apasionado de la palabra del Señor. Se metió a investigar en manuscritos casi prohibidos que hay en el Vaticano. Compró colecciones de manuscritos antiguos que los tienen guardados descendientes de los escribas en sus colecciones privadas. Hay una palabra que dice: compra la verdad y no la venda. Bueno, él la puso en práctica. Él compró archivos que se los cobraron en un pendrive $1,000 y los pagó gustoso, y cuando los fue a buscar casi que no se lo querían dar, porque son muy celosos de estas cuestiones los judíos. Y sí, los judíos que no creen en Jesús también tienen escritos del Nuevo Testamento. Porque algunos de ellos, como pasó en la época de Jesús, creen en Yeshua de forma secreta. Y que el Señor les dé un día la fuerza y el coraje para manifestar su fe. Muchos de los que usted ve ortodoxos rezando o orando, mejor dicho, en el muro de los lamentos, en el cótel, creen en Jesús. Y tienen miedo de decirlo, porque se los comen crudo si dicen que Yeshua es el Mesías. Muchos de ellos creen y tienen escondidos. Hay
algunos de ellos descendientes de escribas, tenían un manuscrito muy antiguo, traducido directamente del hebreo al hebreo, al hebreo, al hebreo, donde incluso ellos podrían haberlo destruido y escondido, porque ese manuscrito está revelando que Jesús era hijo de David según la carne. Este hombre, Nehemías Gordon, no, yo digo todavía no es cristiano. ¿Saben qué elemento este hombre en las manos del Señor sería conociendo a Jesucristo? Sería tremendo. Pero a pesar de no ser cristiano, es un hombre que tiene honestidad intelectual. Si él descubre algo que reafirma que Yeshua es el Cristo, es el Mesías, él lo dice. Y eso es lo que le está haciendo tambalear sus estructuras judías. Ayúdeme a orar por ese hombre. Dios usa grandemente a esa gente, como un experto biblista llamado Yatensi Bonilla, que estudió en el Vaticano, y él tuvo un encuentro verdadero con Cristo. Y hoy da unas enseñanzas que son para sacarle el jugo de todas estas cuestiones. Es maravilloso. Lo que en realidad dice ese manuscrito antiguo, que lo tienen escondido, José, quien fue padre de María. El papá de María se llamaba José. Lo tradujeron mal y no fue a propósito. Como Casidoro de Reina, cuando hace la traducción al español, comete algunos pequeños errores y no lo hace a propósito. Ellos tienen una voluntad de llevar la palabra de Dios que estaba prohibida a todo el pueblo, y ellos mismos reconocen y dicen: no somos expertos, pero estamos haciendo todo lo posible para que la Biblia salga a la luz. Por eso el Espíritu Santo respaldó esta Biblia, porque no hubo mala intención. Era muy difícil hacer esa tarea a luz de vela, con pocos manuscritos, porque si lo enganchaban con eso, los mataban. Y ellos, realmente Dios respaldó el esfuerzo de ellos. Fueron perseguidos, tuvieron que huir, porque después el Señor los llamó al ministerio del pastorado, y tuvieron que huir con la congregación eterna, la congregación, sí, eterna, está bien, pero completa, cuando los perseguían e iban de ciudades en ciudades. Imagínense que aquí venga una persecución y un día venga aquí sin micrófono porque no me pueden escuchar y les diga: hermanos, tenemos que volar de acá y nos tenemos que ir, no sé, a Chile. Dejar todo. La casa y agarrar algunos pocos valores que tengamos, ropa además, y huir de forma furtiva, tratar de pasar la frontera y que no nos agarren. Eso pasó la iglesia. Ellos eran de un convento que todavía está en pie allí en Sevilla. Qué hermosa historia. A mí me inspira, y yo esto lo comparto porque nos inspira a fortalecernos en la fe y en la convicción. Gente que fueron capaces de dar sus vidas por Cristo. Amén. Entonces hubo una mala traducción. Cuando decimos, y ahora vamos a corregir y vamos a traducir bien, José, ¿sí? Que fue José, número 12, que fue padre de María, 13. ¿De quién nació Cristo? 14. Ahí tenemos las 14 generaciones, y de esta forma se puede demostrar que Cristo, según la carne, fue descendiente de David, porque María era descendiente de David. Aquí María está como la esposa de José en la traducción. Es una esposa más de alguien que viene de la dinastía davídica. Y Jesús termina siendo el número 13, pero cuando María es parte de esa dinastía, entonces es 14 generaciones. Ahí tenemos las 14, 14 y 14. Si algún día a usted le toca testificar a un judío, y alguno debe estar pensando ni remotamente, usted no sabe los planes que Dios puede tener y a quién Dios le puede poner enfrente. Este hermano fue a Jerusalén y lo buscó ese rabino 10 años después. Viejito, pero estaba vivo todavía, y se lo demostró.
y él quedó meditando, no lo rebatió, no lo discutió, se quedó como que le movieron la estantería a este rabino y dijo, lo voy a investigar. Y se fue. Qué bueno sembrar, mira, a ver si usted me va a entender, sembrarle la duda al error. ¿Se entiende, no? Sembrarle la duda al error para que alguien pueda salir del error. Gloria al Señor por todas esas manifestaciones que Jesús está haciendo en Israel e incluso en el pueblo árabe, como lo hizo con Saulo de Tarso. El Señor está obrando de la misma forma. Hay muchos que el Señor sabe que no se van a convertir ni a garrotazos y Él se les manifiesta en sueño o en visión y le dice, yo soy el Mesías que tú estabas esperando. Como fue el testimonio de este hermano que yo hoy mencionaba al principio, David Diamond. El Señor se le presenta en sueños y él se levanta, se despierta convulsionando, transpirando, sudando y no lo puede creer. Él ve a alguien en el sueño y lo ve muy latente con las heridas en las manos. Lo mismo como el Señor se le revela en persona, ¿se acuerdan? A Tomás. Y lo único que le dice, él no le dice su nombre, Jesús no le dice su nombre, pero este hermano, que hoy es nuestro hermano en la fe, sabía quién era, había escuchado a los cristianos, y le dijo, soy yo soy el Mesías. Él sabía que era Yeshua. Él le cuenta su testimonio al otro día a los padres, y el padre lo echa a patadas de la casa. Pero como se estaba acercando, él se va sin nada, sin ropa, y él vuelve a buscar su ropa una semana después y se estaba acercando la hora del Shabbat, que son las 6 de la tarde del viernes. Entonces la mamá, siempre la mamá tiene, así como mamá es la que nos daba los chirlos, también mamá es la que tiene ese plus de misericordia a veces. Y la mamá, a propósito, le dice al padre, no, se acerca el Shabbat, no puede movilizarse con su equipaje, no puede llevar carga, que se quede a la cena del Shabbat y luego, después que termine el Shabbat, que haga sus maletas y se vaya. Y en la cena del Shabbat le piden a él que haga la bendición, la oración por la cena del Shabbat. Él cierra sus ojos y empieza a hacer la oración que los judíos saben hacer, pero el Espíritu Santo cae sobre él y él siente que un fuego lo está quemando y empieza a hablar y no sabe lo que dice. Él se pierde en esa oración, él sentía algo que ardía en su vida, pero literal, dice, yo sentía que me prendía fuego y cuando abrí mis ojos, mi padre y mi madre estaban de rodillas llorando y decían, hijo, hablaste en el idioma de nuestros abuelos, que él no lo conocía. Y le habló lo que pasó cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos hablaron lenguas idiomáticas y dice que hablaban las maravillas del Señor. Y todos los que habitaban en otros países pudieron escuchar cómo los apóstoles testificaban en lenguas idiomáticas las maravillas de Jesús. Y dice que ese día se añadieron más de 3.000, dice en el libro de los Hechos. Bueno, los padres se dieron cuenta que había algo sobrenatural porque su hijo no sabía hablar ese idioma. Y él, en ese idioma, él no se enteró, les testificó de que Cristo era el Mesías. Y a partir de ese momento su familia se entrega al Señor. Sus padres ya partieron a la eternidad con Cristo en sus corazones, sus hermanos, sus sobrinos, todos sirviendo al Señor. Gloriosa obra del Espíritu Santo, la que no la puede hacer la teología, no lo puede hacer un ser humano, no lo puede hacer una institución religiosa, el Espíritu Santo lo hace. Eso es lo genuino. Amén. Cristo se está manifestando así. Hay iraníes que se les está presentando Jesucristo. Hay ex terroristas del Hezbollah que están predicando y están encendiendo el fuego en Estados Unidos y le están predicando a la iglesia de América diciendo, ustedes fueron los portadores de la luz y hoy se están durmiendo. Dios tiene que enviarme a mí de Irán a decirle despiértense, prediquen el Evangelio. Gloria al Señor, porque Cristo se sigue manifestando. Eso que vio
el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. Jesús no se quedó ahí y no lo hizo nunca más. Hay cosas que están en la palabra que Jesús las vuelve a hacer, que Dios las vuelve a hacer. Lo que Él ha hecho, dice, yo lo volveré a hacer otra vez. Amén. Otra vez lo volveré a hacer. Gloria al Señor. Aquí tenemos resuelto las 42 generaciones, porque María está en la genealogía de Jesucristo, pero no solo como la mamá, sino como descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David. Gloria al Señor. Por eso, ahora sí les digo, en Lucas capítulo 3 encontramos que el nombre de José, esposo de María, era otro. No es Jacob. Ojo, este Jacob no es el Jacob el Israel, de las 12 tribus. No. Los nombres se repetían también, ¿no? Como ahora. Es otro el nombre que figura en Lucas. En Lucas sí figura el nombre verdadero del esposo de María. Aquí lo que está mencionando José, que fue papá de María. Así que nos enteramos, aquí está el chisme, que el suegro de José era tocayo. Pero lo más glorioso es de que no hay duda de que Cristo es el Mesías. Bueno, más allá de que quizá no hubiéramos descubierto esto nosotros lo descubrimos en nuestros corazones y en nuestra vida, en la experiencia de que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Mesías. Amén. Gloria al Señor. Bien, hay unas palabras claves que van a resaltar en este estudio y me gustaría que usted las anotara. Las palabras clave de este estudio son pacto, promesa, fe y cumplimiento. Pacto, promesa, fe y cumplimiento. Estas 4 palabras son clave en este estudio. Pacto, promesa, fe y cumplimiento. Y vamos a ir a esos pactos. El pacto que Dios hace con Abraham. Si bien encontramos la primer promesa mesiánica y profecía mesiánica en Génesis 3:15, ya los primeros seres humanos que habitaron en esta tierra, Adán y Eva, recibieron la promesa mesiánica. No sé si la entendieron ellos, sinceramente no lo sé, pero nosotros sí la entendemos ahora. Génesis 3:15. Pero Dios tenía que, para que llegue ese Mesías, tenía que formar un pueblo de quien iba a venir el Mesías. Y ese pueblo tenía que tener patriarcas, tenía que tener fundadores. Usted sabe que Abraham no fue padre de las 12 tribus. Abraham fue padre de Isaac, padre de un milagro, ¿sí? E Isaac fue el padre de Israel, fue el padre de Jacob, que después el Señor le cambia el nombre de Israel, e Israel, Jacob, es padre de las 12 tribus. Pero el Señor viene preparando, mire, cuando hay algo que Dios va a hacer en su vida, en su familia, y usted ni se está enterando de lo que Dios está haciendo bases, está sentando bases para el milagro, está sentando bases para la obra, y por ahí todavía no llegó a usted una señal. Cuando usted no ve absolutamente nada, no quiere decir que Dios no está haciendo nada. No quiere decir que Dios no se está moviendo. Puede que usted y yo no lo veamos. Dios ya está actuando. Y de un día se manifiesta una señal muy pequeña, como la que vio Elías, como la que vio el rey de Israel, el rey Acab. 3 años y medio sin llover y de repente dice, no es mucho, pero hay una nube del tamaño de la mano de un hombre, la palma de la mano de un hombre, una nubecita así, uno ve una nubecita así y dice, ¿qué va a llover? Y le dijo, corre porque una gran lluvia se viene, una lluvia torrencial. No pierdas tu fe.
Cuando no veas nada, no pierdas tu fe. Tu fe es la que te va a hacer ver el cumplimiento. ¿Sí? Hay pactos de Dios, hay promesas de Dios, pero tenemos que mezclar fe al oír la palabra y al oír esas promesas, y tenemos que vivir y actuar en fe para que venga el cumplimiento. Amén. La fe va en sentido opuesto a la duda, al temor, a la incredulidad. ¿Usted puede encontrarse con la duda? Sí. ¿Puede encontrarse con el temor? Sí. ¿Puede la incredulidad querer minar su mente? Sí. Pero usted viene con la fe, es como una locomotora que la tiene que llevar puesta. A la duda, a la incredulidad y al temor. Tiene que ser un tren que arrasa con todo. La fe es más poderosa. La fe en Cristo, la fe en Dios, no una fe abstracta en el universo, en los planetas, en esto, en aquello, en los árboles. No, Señor, una fe basada en aquel que todo lo puede. Esa fe arrasa con todo. Va a terminar venciendo. Quizá usted diga, yo tengo muy poquita fe. Hacela crecer. Ese poquito de fe, como un grano de mostaza, puede arrasar y destruir los argumentos del enemigo para que tú puedas ver la mano de Dios en tu vida. Él ya está actuando. Dios ya llamó a un hombre. Todavía no tenía su pueblo, Israel, pero Dios llama a alguien que le cree. Amén. Y así empieza todo, con alguien que le cree. Aquí hay familias completas que quizá un día llegó uno que le creyó a Dios. Y Dios respaldó esa fe. Arrancó con alguien que creía. Pero en mi casa nadie me acompaña. Crea en el Señor. El éxito y la victoria no depende de quienes te acompañan, sino de tu fe en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Pacto de Dios con Abraham. Génesis 22, 18. Ese es nuestro Dios. Génesis 22, 18. Sí. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, y mientras vamos buscando ya en Hechos capítulo 3, Dios le dice a Abraham, en tu simiente. ¿Cuándo se lo dice a Abraham? Cuando no tenía ni un hijo. La primera promesa vino cuando Abraham tenía 75 años, era un pibe de 75 años. Cuando tiene 99, el Señor le vuelve con esa promesa, y tal es así que él se ríe primero, pues siempre le cargamos las tintas a Sara, pero él se rió primero. Y después se ríe Sara. Claro, ¿quién nos iba a reír? Causaba al menos gracia. Quizás Sara dijo, me río por no llorar. Pero dijo, ya está, ya no. Yo lo que te anuncié hace 25 años atrás, ahora vengo a refrescarte la memoria de que de acá a 9 meses vas a estar con un bebé en brazos. 99 y 89 Sara. Vaya usted a un geriátrico y dígale a unos abuelitos de casi 100 años, el año que viene van a tener un hijo. Por ahí le da un... Hay que ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Nosotros leemos ya la historia terminada y todo, pero hay que estar ahí en ese momento. Pero después del tiempo de la vida, que son los 9 meses, y Abraham ya tenía 100 y Sara tenía 90, estaban con su bebito allí. Y ya tenía 14 años Ismael, que Ismael, dice la palabra del Señor, es el que vino según los designios carnales, según la carne, pero Isaac es el que vino según el Espíritu. Cuando Dios le da esta promesa de Génesis 22, 18, no tenía hijos, pero Dios ya viene y te dice cosas como si tuvieras todo. Él viene y te habla como que él ya tiene todo resuelto y vos decís, Señor, estoy acá metido remando en dulce de leche y vos me venís con todo esto. Es que yo ya sé lo que voy a hacer. Vos todavía no estás viendo nada, vos todavía no tenés resuelto, yo ya lo resolví. En la eternidad del Señor hay muchas cosas que ya nos resolvió y van a llegar si nosotros permanecemos.
y persistimos. Usted con el diablo, contra el diablo, usted tiene que ser porfiado, usted tiene que ser ahí firme como bigote, como rulo de estatua, como dice. Firme. Con Dios no, con Dios nosotros tenemos que tener corazones tiernos, ¿sí? Pero contra el enemigo usted tiene que tener rostro de león, como los valientes de David. Amén. Que el Señor nos ayude, porque es posible, es posible. ¿Y cuántos años de cristiano, cuántos años en la iglesia tengo que tener? Todo el terreno que usted le dé a Dios para obrar, Él va a obrar. Usted pudo haber entrado el mes pasado y usted le dijo, Señor, está todo mi campo disponible, ya te lo sembró. Ya está. A la medida que tú le dejas actuar a Dios, Él actúa. No te dice, no, todavía te falta mucho. No, a la medida que tú te rindas al Señor, Él actúa. Él hace así. Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén, amén. Ahí ya en el libro de los Hechos están predicando de algo que ya Dios cumplió. Y dice, esta era la promesa que Dios le hizo a Abraham, este era el pacto con Abraham, el pacto mesiánico, ¿sí? Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, versículos 16 y 18. Al 18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mediante la promesa, mediante la fe. Vio que la discusión generalmente se da en este punto. La gracia abroga la ley, la gracia deja sin efecto la ley. Siempre se discute eso. Nadie se puso a pensar, ¿la ley abroga la promesa? ¿La ley suplantó la promesa? La promesa es una dispensación que está unida con esta, con la de la gracia. Porque lo que Dios le está prometiendo a Abraham, está haciendo un pacto con Abraham, que va a venir alguien que va a salir de su descendencia. Por eso aquí Pablo lo deja bien clarito a los Gálatas. Dice, cuando está hablando de la simiente, acá no está hablando de Isaac, ni está hablando de los hijos de Isaac, está hablando de Cristo, que de esa simiente, de esa descendencia, iba a llegar e iba a traer salvación. Amén. Iba a venir a hacer lo que la ley no pudo. La ley, no es que la ley falló, el hombre falló. La ley vino para mostrarnos el pecado, pero tenía que venir alguien que nos limpie del pecado. Y vino Cristo. Bueno, 430 años antes de que el Señor le entregue la ley a Moisés en el Sinaí, ya estaba la promesa de la gracia. Por eso dice, la salvación, ¿por qué vino? ¿Vino por la ley o vino por la promesa? Vino por la promesa, vino por la gracia. Por eso el Señor nos considera, en cuanto a la fe, hijos de Abraham. Amén. Hermoso. Aquí estamos viendo el pacto de Dios con Abraham. 14 generaciones más adelante, Dios ratifica ese pacto y lo hace con David. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Si usted quizá todavía no lo puede encontrar, es más importante que lo anote para llevarlo a su casa y que no se pierda ninguna cita. Segundo libro de Samuel, capítulo 7,
versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Vio lo que le dice a David? Más adelante le habla de por todas las generaciones, pero aquí está usando una palabra, será estable eternamente. Dios le está diciendo a David, de tu descendencia, de tus lomos, va a salir alguien que no va a tener un tiempo de reinado. Usted lee la historia en los libros de Samuel, en los reyes, en las crónicas de los reyes, y usted ve que Saúl reinó 40 años, y David reinó 40 años, y su hijo Salomón reinó 40 años, y luego otro rey reinó 20 años, y otro reinó 5, y otro reinó 45. Pero le está diciendo a David, va a venir alguien de tu descendencia que va a reinar por siempre. Su reino no tendrá fin. Amén. Gloria al Señor. Salmos, hermosas profecías en los salmos. Los salmos tienen unas profecías mesiánicas exquisitas, maravillosas. Detalles finos, como que, por ejemplo, que a Cristo no le iban a quebrar ningún hueso. Cuando le van a quebrar las piernas a Jesús colgado en la cruz, Él ya entregó su espíritu, entonces no le quiebran las piernas. ¿Y por qué esta profecía de que no se le iban a quebrar las piernas? Porque cuando usted lee el Cordero de Pascua, no se le podía quebrar ningún hueso. Usted va al Éxodo y va a encontrar que el Cordero Pascual no se le podían quebrar los huesos. Y Jesús es el Cordero que ya fue sacrificado por nosotros. Tenía que cumplirse todo perfectamente. Bueno, es un ejemplo de profecías maravillosas, ¿no? Salmos 89, versículos 3 y 4. Salmos 89, versículos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Qué hermoso, la fidelidad de Dios. Dios sabe que aún después de que David no estaba más en la tierra, Dios estaba recordando, yo no le voy a fallar lo que dije a mi siervo David. ¿Sabe por qué? Porque para Dios David no estaba muerto. Y luego el apóstol Pablo lo explica, dice, para Dios sus hijos no están muertos. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por eso cuando dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aunque ellos no estaban más, ellos estaban descansando. Amén. Pero un día van a resucitar. A la final trompeta, no están muertos. Dios es Dios de vivos. Si usted tiene algún ser querido que partió con el Señor, no está muerto, está descansando. Dios es Dios de vivos. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa promesa. Y el mismo Salmo 89, los versículos desde el 34 al 37 inclusive. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Qué tremendo, ¿no? Qué fidelidad, qué integridad de Dios, qué honestidad. Yo no le miento a mi siervo David, no le voy a mentir. Lo que yo le dije lo voy a cumplir. Y de hecho lo hizo. Cuando usted ve la historia de los reyes, cuando el reino se rompe de mano de Roboam, hijo de Salomón, usted ve que se hace el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá, cuya capital era Jerusalén. El reino del norte, la capital era Samaria. Usted ve que Jeroboam, que toma el reino del norte, no dura mucho, no le va bien, y empieza a repasar la historia de los reyes de Israel. Reinaba una familia de 2 o 3 generaciones, venía otro, los asesinaba a todos, se establecían ellos como reyes, venía otro, lo mataba a ese y establecían otra familia. No hubo una dinastía que siguió. Pero con todos los defectos que pudieron tener, cuando usted ve la historia
de la monarquía en Judá, usted ve que el que reinaba era un hijo, era un nieto, era un bisnieto, era un tataranieto, un chosnonieto, etcétera, etcétera, de David. La dinastía davídica continuó, no se cortó, hasta que vino el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Jeremías 23. Ya estamos en los últimos pasajes bíblicos. Jeremías 23, versículos 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Qué profecía tremenda. ¿Sabe de qué está hablando? Hay una parte de esta profecía que se cumplió, que es que vino Cristo de la descendencia de David. Ok, pero esta profecía puntualmente está hablando del reino milenial, lo que está en Apocalipsis capítulo 20, porque está diciendo que se va a levantar un rey, un renuevo, que será un rey justo, que establecerá la justicia en el mundo entero, ya no en Israel, va a reinar en el mundo entero, y que en ese tiempo, dice, vaya tomando nota de esto, en ese tiempo todo Israel va a ser salvo. Yo le pregunto, cuando vino Cristo, ¿Él vino como rey? De hecho, Él dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Cuando es interpelado por Pilatos, le dice, mi reino no es de este mundo. Jeremías está recibiendo una revelación del reino mesiánico, el reino milenial. Está diciendo que Cristo, de la dinastía de David, un día va a venir como rey a la tierra y va a establecer la justicia. Y todo Israel, que eso también Pablo se lo dice a los romanos, que en ese tiempo todo Israel será salvo. Hoy, ¿todo Israel es salvo? No. La mayoría rechaza a Cristo como Mesías. En ese tiempo todo Israel será salvo. E incluso dice que Israel va a reinar, que Israel va a habitar seguro. ¿Hoy Israel está seguro? Israel es un país maravilloso, un país que prácticamente no tiene delincuencia, un país donde usted podía caminar a la madrugada con dinero, con sus maletas y nadie le iba a poner una mano encima. Muy cuidado. El problema de Israel no son los motochorros, el problema de Israel son todos los que lo rodean que se lo quieren comer crudo. Israel es un paisito así. ¿Usted cree que estos problemas son por territorio? Son espirituales. Satanás tiene muy malos recuerdos de Jerusalén. Le revuelve el estómago, si es que tuviera uno, a Satanás cuando recuerda Jerusalén. Como dice ese cántico, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Le recuerda su derrota. Por eso odia a Jerusalén y odia a Israel. Por eso el mundo hoy está dividido en los que aman a Israel y los que odian a Israel. Los países están divididos. Nuestro país, el pueblo de Dios, y hay gente que amamos a Israel, apoyamos a Israel y que conocemos la historia verdadera de lo que está pasando. No lo que los medios mundiales pintan con Palestina y demás. Ya esta historia la hemos enseñado aquí. Pero hoy, gracias a Dios, usted puede haber votado a quien votó, pero hablando de gobiernos, cabezas de naciones, dejando todo lo demás de lado, tenemos un gobierno que saltó de vereda. Había una maldición pesando sobre Argentina. Argentina era amiga de Irán. Argentina ocultó lo del atentado en la AMIA y en la Embajada de Israel. Usted sabe que la prueba a escala de las bombas de las Torres Gemelas se hizo en la Universidad de Ingeniería en Buenos Aires.
Usted sabía, ese es un carpetazo de inteligencia. A ese nivel de corrupción llegó nuestro país. Una maldición pesa sobre los países. Va a haber un juicio a las naciones, que este es otro estudio, cuando Cristo venga, donde individualmente Él vendrá el juicio del trono blanco, pero cuando Cristo venga a establecer su reino va a haber un juicio a las naciones y Él va a juzgar a las naciones que se establecieron como enemigas de Israel y a las que son amigas de Israel. Él no va a hacer otra cosa que cumplir lo que le dijo a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Más allá de todos los problemas que podamos tener, un pie sacamos del hormiguero, no pesa más esa maldición sobre Argentina. Hoy Argentina, por lo menos gubernamentalmente, es un país que apoya a Israel. Con todo lo que significa y todas las críticas que pueda haber, pero nosotros los creyentes tenemos que tener visión espiritual de las cosas. Hay que sacar la política de lado y empezar a ver el mundo espiritual. Dice que cuando Cristo venga y juzgue a las naciones, los que se establecen como enemigos, se levantaron como enemigos de Israel, los va a poner ¿de qué lado? De la izquierda. Curioso. Cabras, a la izquierda. Los que estuvieron con Israel, ovejas, a la derecha. Hice al revés, pero no importa, yo siempre soy así. Tengo que pensar cuál es la derecha y la izquierda. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra del Señor. Bien. Leímos recién Jeremías, ¿verdad? Aquí encontramos el pacto mesiánico con David. Y ahora vamos al tiempo, saltamos 14 generaciones y vamos al tiempo de el cautiverio, y aquí en el cautiverio viene la promesa de liberación. Isaías 43, esto se lo voy a leer yo aquí en la Nueva Versión Internacional, que está un poquito más claro. Isaías capítulo 43, desde el 14 al 19, escuchen bien lo que dicen. Isaías 43, del 14 al 19. Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Por ustedes enviaré gente a Babilonia. Abatiré a todos como fugitivos. En los barcos que eran su orgullo, el orgullo de Babilonia está hablando, abatiré a los babilonios. ¿Esto se cumplió? Claro que se cumplió. Porque el imperio de Babilonia un día cayó en manos de los medo-persas. Daniel estuvo con esos gobiernos. Lo que Dios dijo se cumplió. Abatiré a los babilonios. Yo soy el Señor, su santo. Soy su rey, el creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas caudalosas. El que hizo salir carros de combate y caballos. Le está recordando la epopeya de los egipcios e Israel cruzando el Mar Rojo. Está recordando eso el Señor. Siempre el Señor nos recuerda lo que Él hizo. Amén. Nos refresca la memoria. Dice, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas caudalosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra es para nosotros. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te bendecimos, Jesús. Isaías 51, vamos unas hojas adelante y terminamos en esta noche con esta parte del estudio.
Isaías 51, versículos 1 al 5. ¿Lo tenés, Marquito? Sí. Leemos. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortado y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Amén. Estad atento a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Amén. Usted y yo somos de estos que ponemos en el brazo de Dios nuestra esperanza. No está en brazo de carne, no está en príncipes, no está en políticos, no está en instituciones. Tu fe y mi fe están en el brazo de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermosas palabras del Señor. Él dice, como dice aquí en esta versión, ya se acerca mi justicia y mi salvación está en camino. ¿Cuántos creen tu salvación, tu solución, tu respuesta, tu bendición está en camino? Amén. Indefectiblemente va a llegar a tu vida. Solo si te quedas o si te sales del camino, no la ves, no la vas a ver. Como aquel siervo del rey, que vino una palabra de Dios al profeta en tiempos de hambre y de miseria y dijo, mañana va a salir 2 monedas el alimento. Y este príncipe se burló del profeta y dijo, ¿acaso si Dios abriera ventanas en los cielos pasaría eso? Y ¿sabe qué? Era justamente lo que Dios estaba planeando hacer, abrir ventanas en los cielos. Amén. Y el profeta, vino una palabra, una sentencia de Dios, y lo miró y le dijo, lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. No, Señor, yo no quiero ser de esos que ven pasar la bendición, pero por incrédulo, por dureza de corazón, no disfrutarla. ¿Qué pasó el otro día? Se cumplió la palabra del Señor y el pueblo salió de la ciudad, así como un torbellino, salieron en hordas a buscar los alimentos, los valores que habían dejado los enemigos tendidos porque Dios los aterrorizó, era el sitio de Samaria, los hizo huir. Y este príncipe lo vio, pero el pueblo lo atropelló y murió. No comió un bocado de pan de esa bendición. No somos de los que retroceden, somos de los que avanzan. Así que en el nombre de Jesús nosotros, el Señor nos va a hacer ver su bendición y nos va a hacer gustar su bendición. Gloria a Dios. Gracias, Marcos. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie. Y vamos a seguir con la ayuda del Señor el otro miércoles con este estudio. ¿Vieron cuántas cosas? Yo le dije que esto iba a estar jugoso. Y empezamos con un tema y no sabemos por dónde el Espíritu Santo nos va a llevar. Pero ahí donde nos lleva vamos. Amén. Y disfrutamos de su palabra, nos fortalecemos, nos edificamos a través de su bendita y gloriosa palabra. Cerramos nuestros ojos un momento y agradézcale al Señor y dígale, Señor, dame una visión clara en cuanto a la fe, una visión que me permita avanzar aún a través de las dificultades. Señor amado, te adoramos en esta noche. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos animas, nos alientas y tú nos revelas que tú estás trabajando. Tú estás haciendo cosas que pronto ha de manifestarse, como leímos recién, ya está en camino mi justicia, ya está en camino mis obras, mis maravillas, mis bendiciones. Señor, nosotros te creemos a ti. Lo hemos experimentado tantas veces, pero como leímos también en esta noche, otra vez tú vas a abrir caminos en el desierto, otra vez vas a convertir los sequedales en manantiales de agua. Señor, nosotros te creemos, aún con
nuestras limitaciones y quizás nuestra fe no es tan superlativa, pero la fe que tú nos has dado la ponemos en tus manos, Señor. Mi confianza y la de mis hermanos aquí está puesta en tu brazo, Señor. Nuestra confianza no está puesta en hombres, está puesta en tu brazo, en tu poder, porque tú eres el que todo lo puedes, el que nunca mentiste, el que nunca fallaste ni lo vas a hacer. Tú mismo dijiste: yo le prometí algo a David y no le voy a mentir a mi siervo. Y así, Señor, a nosotros que estamos en este tiempo aquí en la tierra, somos tus hijos, somos tus siervos, somos tu pueblo, y tú estás diciendo lo mismo desde los cielos. Yo les prometí cosas que se las voy a cumplir. No le voy a mentir a mi iglesia, no le voy a mentir a mi cuerpo, no le voy a mentir a mi pueblo. Por eso, Señor, nuestra confianza está puesta en ti. Levantamos la cabeza, levantamos la mirada a los cielos, Señor, y podemos ver y visualizar con los ojos de la fe aquellas cosas que quizás hoy todavía no están, pero están en camino. Y las alcanzaremos con tu ayuda. Fortalece, Señor, al que está debilitado. Fortalece al que está cansado. Renueva las fuerzas, Espíritu Santo, en cada uno de los que estamos aquí. Lo necesitamos, Señor. Dependemos de ti. Los que nos están mirando a través de las redes sociales, los bendecimos y que puedan alcanzar también la fortaleza y el toque de tu Espíritu Santo. Los milagros en aquellos que están enfermos esperando sanidad. Señor, extiende tu mano poderosa. Lo has hecho millones de veces y lo seguirás haciendo. Sigue sanando, sigue manifestando tu poder, Señor, porque tu poder y tus milagros hablan más fuerte que cualquier discurso, más fuerte que cualquier discusión teológica. Tú estás por encima de todo esto, Señor. Tú eres un Dios vivo, real y verdadero. Manifiesta tu gloria y tu poder, abriendo fuentes de trabajo en medio de este sequedal, Señor. Abre caminos para tus hijos en el nombre de Jesús. Y dales la sabiduría, la inteligencia, la disciplina para cuidar la bendición, Señor, que tú le das. Suelta provisión, Señor, a aquel que la necesita. Señor, sorprende a tu pueblo, porque no estamos confiando en hombres, estamos confiando en ti, Señor amado. Oh, Señor, toda clase de milagros, salvación en la familia, la obra de tu Espíritu Santo, rompiendo todo lo que el diablo quiere hacer, todo plan destructivo del enemigo, desarma, desarticula, Señor. Tu palabra dice que tú nos diste las armas para destruir las fortalezas del enemigo. En el nombre de Jesús proclamamos victoria, proclamamos que en el mundo espiritual tú te estás moviendo, tus ángeles están batallando, Señor, y así como venciste en la cruz del Calvario a toda potestad, a todo el infierno entero, Señor, tú nos darás victoria en cada situación. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria. Señor, podemos verte con los ojos de la fe, sentir tu gloriosa y tu cálida presencia. Abraza, Señor, a aquel que se siente solo, aquel que se siente abatido, aquel que quizás no tiene o no puede volcar su corazón, Señor, con nadie, pero, Señor, ha hablado contigo, ha abierto su corazón contigo. Respóndele con poder, respóndele con amor, respóndele, Señor, con tu cálida presencia que es perceptible en nuestras vidas. Señor, no es una ilusión, no es, Señor, el estar concentrados en algo, es algo tan real tu presencia y que ha de manifestarse una y otra vez en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en todas las cosas. Señor, gracias te damos. Tú eres grande y maravilloso y nosotros te adoramos, Señor, y decimos amén. A todo lo que tú has dicho decimos amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dale la gloria, dale la honra al que vive. Bendito Señor, bendito Jesús. Te adoramos, Señor amado. Tú eres hermoso, Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Señor.